Muy buenos días, amada iglesia. Sean todos bienvenidos a la casa del Señor en esta mañana. Hemos cantado que es siempre un privilegio estar aquí, que a nosotros nos gusta estar en su casa, que aquí podemos estar y alegrar su corazón. Amén. Y vamos a entrar en el tiempo de la administración de la palabra. Mientras nos organizamos, quiero que donde está una vez más pueda cerrar sus ojos y disponer su corazón para recibir lo que el Señor tiene para cada uno de nosotros en esta mañana. Cierre sus ojos donde está. Comience a hablar con el Señor y decirle: tú sabes perfectamente, Padre, cómo he llegado a este lugar. Tú conoces mis motivaciones, tú conoces mis intenciones. Y hoy simplemente quiero alinearlas a tu voluntad, Señor. Quiero que por medio de tu palabra tú nos puedas hablar y que por medio de tu espíritu la apliques eficazmente en nosotros, nos guíes a la verdad por medio de ella, Señor. Ponemos este tiempo en tus manos. Sé tú en medio nuestro, Padre, ilumínanos. Abre nuestros ojos espirituales, alumbra nuestro entendimiento y que hoy nosotros podamos recibir esta palabra para aquello para lo cual tú la envías, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Existen preguntas demasiado importantes y con grandes implicaciones, ¿cierto? Hay preguntas que pueden cambiar radicalmente la vida de una persona. La respuesta a esa pregunta. La respuesta a una pregunta como: ¿quieres casarte conmigo? O lo cambia para bien o la cambia para mal, pero es un momento trascendental, ¿no lo cree? Es una pregunta muy decisiva. En el caso de los jóvenes, bueno, una pregunta como: ¿qué voy a estudiar? ¿Qué profesión voy a escoger? Es una pregunta que puede cambiar vidas. Hay preguntas incluso que valen muchísimo dinero. Hay preguntas que le llaman las preguntas del $1.000.000. Existe un programa mundialmente famoso que se llama ¿Quién quiere ser millonario?, donde una pregunta puede separar a una persona de una cantidad de dinero considerable. Pero yo creo que hay una pregunta única y exclusiva. Hay una pregunta que es capaz de tener una implicación eterna. La respuesta a una sola pregunta puede ser determinante para toda la eternidad. Y la pregunta más importante de toda la vida, esta y la eterna, es: ¿quién es Jesús? Esa es la pregunta más importante. Por eso yo he titulado este sermón así: la pregunta más importante. Esta pregunta puede tener implicaciones en toda la eternidad. La manera en la que una persona conteste esta pregunta determinará su destino eterno. Y fíjense que muchas veces cuando usted empieza a hacer sondeos de opinión acerca de Jesús, todo el mundo tiene una opinión acerca de Jesús. Si usted comienza a preguntar a la gente acerca de Jesús, seguramente algunos le van a decir que era un gran líder, que era un gran pensador, que Jesús era un buen maestro, que Jesús fue un ejemplo moral. Van a comenzar a decirle que estaba muy adelantado para su época, que era un gran filósofo. Pero ¿saben una cosa? Están equivocados, y responder a esta pregunta de forma inadecuada tiene implicaciones eternas. Es responder mal la más importante de todas las preguntas. Y yo creo que Marcos, el evangelio que estamos estudiando, ha preparado todo este texto que nosotros hemos avanzado en estos domingos para responder a esta pregunta y para llevarnos justo al momento que vamos a estudiar hoy, el punto de inflexión. Marcos en el primer versículo nos dijo que este era el evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios, pero después no usó más la palabra Cristo, sino hasta este momento. El término, el título de ungido, de Mesías, solo lo va a usar ahora por segunda vez. Y es que todos los evangelios lo que buscan en realidad es mostrarnos la identidad de Jesús, quién es Él. Y los evangelios quieren llevarnos a que conozcamos a Cristo y que conociéndole tengamos vida eterna. Ese es el objetivo. Así que esta pregunta, ¿quién es Jesús?, es el corazón de los evangelios y es el corazón del evangelio de Marcos. Y este pasaje en particular, el que vamos a estudiar hoy, es la cima del evangelio de Marcos. ¿Qué significa?
Él ha venido subiendo rápidamente y ha llegado a un punto, que es el punto que vamos a estudiar hoy, desde donde usted puede ver todo el Evangelio. Este es el punto de quiebre del Evangelio de Marcos. Hemos dicho que el capítulo 8 es el capítulo más importante de todo el libro, y estos son los textos más importantes del capítulo 8. Esta es la cumbre de la montaña, la cima, y hasta este momento han transcurrido cerca de 2 años en el ministerio de Jesús, y los discípulos han podido tener expectativas con relación a Jesús. Nosotros, dependiendo de las expectativas que tengamos, así recibimos o rechazamos algo. Usted viene con una expectativa a la iglesia, y todas esas expectativas que usted trae hacen que usted reciba o rechace un mensaje que recibe aquí. Dice, no, es que el predicador está muy joven, no sé, entonces todas esas expectativas que usted tiene puede hacer que usted reciba o rechace un mensaje. Bueno, los discípulos también pueden tener expectativas. Y fíjense que era muy común dentro de los judíos con relación al Mesías. La expectativa era de corte militar, que fuera alguien que realmente sacara a los romanos de su territorio, que los liberara de ese yugo extranjero. Y ellos han venido caminando con Jesús cerca de 2 años, y en esta travesía han experimentado su enseñanza, su poder. Los discípulos han podido entender su pecaminosidad. Los discípulos han adorado cuando Jesús calmó por segunda vez la tormenta. Y hay antecedentes de quién es Jesús, pero por primera vez este reconocimiento de quién es Él se va a registrar plenamente, claramente. Y en esta ocasión es Pedro quien va a tomar la vocería del grupo, como siempre. Va a ser quizás la primera vez que vamos a ver al apóstol Pedro salir al frente en nombre de todos los discípulos, y lo va a hacer con convicción, con confianza. Lo que antes que era una expectativa, ahora ellos van a contestar con firmeza, ya no tienen dudas. Y hay algo importante que hemos dicho, y que en este pasaje, en el capítulo 8, ya las multitudes están como quedando atrás, y Jesús se está enfocando en sus discípulos. La enseñanza ahora es directa para sus discípulos. Y este pasaje que vamos a estudiar es como el examen final teórico para los discípulos. Antes de entrar en pleno en la acción, se les va a hacer un examen, y este examen tiene solo 2 preguntas. Dice, bueno, un examen de 2 preguntas, hay altas probabilidades de pasarlo, ¿no creen? Depende de las preguntas, dicen aquí. Depende de las preguntas. Bueno, la pregunta que cambia la eternidad está incluida dentro de esta pregunta. Esto es lo más alto del Evangelio, pero enseguida va a estar contrastado también con lo más bajo. Va a ser un contraste maravilloso. La confesión cristológica más alta con la reprensión más alta que una persona o que un creyente haya recibido de parte de Jesús. Están ambos en el mismo texto. Están en contraste. Y en este pasaje se van a comenzar a dar ya muestras de que el secreto que Marcos ha venido desarrollando, el secreto mesiánico, se va a comenzar a desarrollar, se va a comenzar a revelar. Y digo se va a comenzar porque aún en este pasaje usted va a encontrar que Jesús va a seguir usando la expresión, bueno, no se lo digan a nadie, que es una expresión muy común en la primera parte del Evangelio. No se lo digas a nadie. Jesús, el Mesías, parece estar allí oculto. Entonces, sin más preámbulo, yo le invito por favor que se ubique en Marcos capítulo 8. Y vamos a leer desde el verso 27. Para ver cómo se contesta la más importante de las preguntas. Miremos un poquito el examen. ¿Ya está ahí? Marcos capítulo 8, verso 27 dice: salieron Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo. Y en el camino preguntó a sus discípulos diciéndoles: ¿quién dicen los hombres que soy yo? Ellos respondieron: unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros alguno de los profetas. Entonces él les dijo: ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy? Respondiendo Pedro le dijo: tú eres el Cristo. Pero él les mandó que no dijesen esto de él a
ninguno. Y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Entonces, esto les decía claramente. Entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle. Pero él, volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro diciendo: quítate de delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Esta es la cumbre de todo el Evangelio de Marcos. La declaración, la confesión de Pedro. Y hemos dicho que este pasaje, este capítulo 8, es como la bisagra de una puerta, ¿cierto? Que ahorita va a ser un punto de inflexión y a partir de este momento el Evangelio se va a conducir hacia la cruz. El capítulo 8 de Marcos es el puente, el pivote, como le llaman los estudiosos, la transición en el ministerio de Jesús. Es el capítulo donde el ministerio de Jesús va a dar un giro trascendental. Y fíjense que a partir de este momento, cuando los discípulos ya tienen claro quién es Jesús, hasta este momento es que Jesús entonces va a comenzar a mostrarle cuál es su misión y cuál es el propósito por el cual ha venido. Solo después que ellos tienen clara la identidad de Jesús, es que Jesús le va a comunicar su misión. No se puede entender la misión de Jesús si primero no entendemos quién es Él, cuál es su identidad. Y por eso nosotros titulamos esta serie de Marcos El Rey y la Cruz. El Rey es su identidad, pero es un rey que se ha hecho siervo y que va a venir a morir en la cruz. Entonces no existe reino sin cruz. Y si solo nos quedamos en una parte, el mensaje estaría incompleto. Entonces este texto nos va a mostrar precisamente esta parte de que Jesús le va a mostrar en primer lugar su identidad y necesita que los discípulos tengan claro quién es Él, su identidad. Eso lo vamos a ver desde el verso 27 al 30. Luego Jesús le va a transmitir su misión. ¿A qué vino? ¿Cuál es su propósito? Está en el verso 31 y en la primera parte del verso 32. Y por último nos encontramos en el pasaje con una reprensión que Jesús le hace a Pedro. Eso está desde la segunda parte del versículo 32 hasta el verso 33. Esas son nuestras 3 palabras del sermón esta mañana: identidad, misión y reprensión. Entonces, la primera de ellas, estudiemos un momento acerca de la identidad. Versículo 27 nos cuenta dónde habíamos dejado a Jesús. Habíamos dejado a Jesús en Betsaida. Había sanado un ciego y este ciego decíamos que era una ilustración de lo que Él es capaz de hacer. Él es capaz de ir aclarando nuestro entendimiento, nuestra vista, como lo hizo con este ciego que lo sanó en 2 tiempos, que primero veía así los árboles, los hombres como árboles, y luego ya veía claramente para lo que los discípulos no habían podido ver. Y ahora, después de Betsaida, sus discípulos se van a dirigir a otra parte, al norte del lago de Galilea, en unas aldeas que se conocen como Cesarea de Filipo. Están muy cerca del monte Hebrón. De aquí hay un afluente del río Jordán muy importante. Esta ciudad es completamente gentil. Esta es una ciudad completamente idólatra. Antes, esta ciudad había estado dedicada a un dios que era mitad cabra y mitad hombre y que tocaba la flauta, un dios conocido como el dios de los cultivos, el dios Pan. La ciudad se llamaba Paneas y Herodes tetrarca cambia el nombre en honor al César y por eso se le llama Cesarea. Y como hay otra ciudad que se llama Cesarea, le ponen como especie de un apellido en honor a Felipe y entonces por eso la ciudad se llama Cesarea de Filipo. Y esta conversación se da camino a este pueblo gentil e idólatra. Y llama la atención que sea este el escenario, ¿cierto? En las cercanías de una ciudad gentil, de una ciudad pagana, idólatra, donde Jesús revela su identidad. Y se asegura de que ahora los discípulos sepan plenamente quién es Él.
Lucas nos dice que antes de estas preguntas Jesús estuvo orando como era su costumbre y al regresar le aplica este examen a los discípulos. Entonces esto fue como especie de un quiz, sorpresa. En medio del camino saquen una hoja, 2 preguntas, a ver cómo vamos. Esto es una especie de sondeo de opinión y Jesús va en primer lugar a preguntar por la opinión humana acerca de él y luego por la opinión divina va a mostrar la realidad divina acerca de quién es él. Por eso la primera pregunta, ¿cuál es? ¿Quién dicen los hombres que soy yo? Esta es una pregunta abierta y dura. Hombres ahí no significa solo el sexo masculino. Hombre es toda la gente, todas las personas. ¿Qué dice la multitud? No está hablando de los líderes religiosos, ya ellos los dejó y los enfrentó. El común de la gente, ¿qué dice acerca de mí? ¿Qué está diciendo la gente que ha tenido la oportunidad de escucharlo, de presenciar milagros? Y a pesar de que él sabía esa respuesta, quiere llevar a los discípulos a que puedan mirar la percepción que la gente puede tener de él. Y entonces les pregunta directamente, ¿quién dicen los hombres, la gente, las personas que soy? Yo. Ellos respondieron, unos, Juan el Bautista, otros, Elías, y otros, algunos de los profetas. La respuesta de los discípulos entonces muestra los resultados de la encuesta, la gran encuesta nacional, ¿cierto? Hay un sondeo, las encuestas están muy de moda en esta época y como casi siempre están equivocadas, pero ahí está la encuesta. Se mostró la encuesta, ellos dicen, bueno, te vamos a dar los resultados, la gente tiene cierta percepción y fíjense que los personajes que aparecen son personajes que son de muy alta estima entre el pueblo. Comparar a Jesús, ¿cierto? Y decir Juan el Bautista, Elías son personas que la gente reconocía. Mateo agrega que también entre otros de los profetas dicen que Jesús es Jeremías. Compararlo con estos grandes hombres podría ser un halago, pero es que no se compadecen en comparación con quién es verdaderamente Jesús. Y fíjense que la gente puede incluso llegar a pensar que alguno de estos personajes volvió de la muerte antes de entender que Jesús es el Mesías. Les queda más fácil pensar que Juan el Bautista resucitó. ¿Quién pensaba así? Herodes Antipas, ¿lo recuerda? Resucitó Juan de entre los muertos. Le quedaba más fácil pensar eso a que realmente quien había llegado era el Mesías. Y reconocer y pensar esto era enseguida decir que él no es el Mesías, porque Juan el Bautista y Elías son precursores del Mesías, pero no son el Mesías. Entonces, cuando ellos decían eso, estaban enseguida reconociendo que Jesús no era el Mesías. Y así como Herodes pensaba que era Juan el Bautista, que había regresado de los muertos, habían otros que consideraban que Jesús era Elías, dado que usted puede leer en Malaquías una promesa de que antes de que venga el día del Señor, grande y terrible, yo les envío al profeta Elías. Juan el Bautista es quien cumple esa promesa. Por eso se viste como Elías. Otros pensaban que podía ser alguno de los profetas como Jeremías, porque la tradición judía consideraba que antes del Mesías, Jeremías iba a regresar con el arca del pacto y todo el mundo lo iba a ver y por eso el reino del Mesías se iba a poder establecer. Ahora, en la encuesta seguramente hay otros resultados que por margen no entraron aquí. Porque estas son regiones que han visto los milagros de Jesús. Es decir, hay gente que podía pensar, no, yo lo vi multiplicar panes y peces muchísimo. A una multitud. Para mí él es el multiplicador del pan. Hay gente que lo había visto sanar. Dice, mira, ese es un sanador de lo mejor que hay. Es capaz de sanar hasta la suegra, así que no te acerques mucho a él. Pobre Pedro. Ya cuando estaba ahí, le sanaron la suegra. No te acerques de a mucho. Había otra
percepción de, bueno, yo lo he escuchado enseñar y es muy buen predicar. Hay cosas que no entiendo, empieza a predicar y que de semilla y que de un pan. Hay cosas que no entiendo, pero elocuente sí es. Es decir, hay toda una cantidad de respuestas y opiniones, tal como las que usted seguramente se va a encontrar hoy acerca de Jesús. Todo el mundo tiene una opinión. Se cree, ¿cierto?, que es uno de los resultados que más arroja cifras cuando usted pone en Google la palabra Jesús, y de los que más libros se ha escrito acerca de que la infancia de Jesús, que los años perdidos de Jesús, que dónde estuvo, que si no sé qué, el Santo Grial, y una cantidad de información acerca de. Todo el mundo tiene una opinión, y a pesar que los milagros y las enseñanzas de Jesús testificaban verdaderamente quién es Él, las personas seguían sin creer verdaderamente en quién era Él. Sabían que tenía poder divino, por eso dicen, bueno, me parece como Juan, como Elías. Elías es quizás uno de los más altos profetas que tenía Israel, ¿no? Tremendo profeta. Pero sus expectativas con relación al Mesías eran otras. Dicen, no puede ser el Mesías porque nosotros estamos esperando a alguien como militar, alguien con poderío, alguien que se monte sobre todo el imperio romano y nos libere de esta plaga que nosotros estamos sufriendo. Así que Él no puede ser. Así que después de esa primera pregunta, que era nada más una introducción para la verdadera pregunta, viene la pregunta más importante de todas. Versículo 29. Entonces Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy? Respondiendo Pedro les dijo, tú eres el Cristo. ¿Ok? Dejemos los resultados de la encuesta, dejemos la opinión de la multitud y pasemos ahora de lo que la multitud está pensando a lo que los discípulos están pensando. Y todos los evangelios son enfáticos en la frase de Jesús, y vosotros, y ustedes, cada uno de ustedes, ¿qué dice de mí? ¿Quién soy para ti? La pregunta ahora es directa y personal. Independientemente de lo que la gente está diciendo, independientemente de las opiniones, ustedes. Y si bien la multitud pudo ser un ejercicio académico, educativo para los discípulos, esta en realidad es la pregunta más importante de toda la vida y de toda la eternidad. No hay nada más importante que la respuesta a esta pregunta. Tú, ¿quién dice que es Jesús? No, pero es que yo tengo un profesor que dice, no me importa lo que diga tu profesor. ¿Tú qué? No, pero es que una amiga, no, espérate. Ya te hice la primera pregunta, unos dicen, ok, pero tú, personalmente, cada uno de nosotros, ¿quién dice que es Él? Porque es posible que esta idea distorsionada de la multitud estuviera también en los discípulos, y es posible que los discípulos también tuvieran una expectativa con relación al Mesías y lo está esperando para algo. Y ya Jesús había demostrado que Él no iba a usar su poder divino para derrocar a Roma. Su revolución era otra. Su revolución no era una revolución política, no era una revolución de choque de poderes. Y ya Jesús había demostrado que no iba a usar poder para eso. Así que entonces los discípulos se pudieran estar preguntando, bueno, yo creo que sí, pero ¿será? Incluso dice la Biblia que aún Juan el Bautista manda unos discípulos a preguntarle, hey, ¿eres tú o esperamos a otro? Cuando aún estaba preso, ¿no? Dice, porque yo estoy viendo el tema y no pasa como que lo que pudiéramos estar esperando. Pero el texto nos muestra entonces un marcado contraste entre las dos respuestas. Fíjese que la primera respuesta era completamente distorsionada, la multitud estaba equivocada con relación a quién era Jesús, y Pedro ahora habla como vocero de todos los discípulos, pero yo creo también que Pedro está representando a todos los creyentes de todos los tiempos. Es decir, la confesión de Pedro es la confesión que tiene que hacer todo creyente verdadero. Toda persona que viene a Cristo en arrepentimiento y fe tiene que declarar lo mismo que Pedro va a decir. Es decir, Pedro es el vocero de todos los que hemos creído. Y esta declaración, que es nuestra misma convicción, dice, tú eres el Cristo.
El pasaje paralelo en Mateo nos amplía la respuesta. Y Mateo 16 nos dice que Simón Pedro nos dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Cabe notar que en Marcos esta es solo la segunda vez que se usa el término Cristo. Tú eres el Cristo. Les dije que en el versículo 1:1 está, y solo hasta este versículo va a aparecer por segunda vez Cristo. En el inicio de la montaña, en el piso y en la cima de la montaña. En el resto del transitar se está escondiendo. Los únicos que saben en el resto del transitar quién es verdaderamente Jesús son los demonios. Y cuando lo dicen, cállese. Los manda a callar. El resto, la gente tiene estas opiniones que ya vimos en el sondeo de opinión. Ahora, fíjense que el término es muy fuerte. Cristo, ¿cierto? Es la palabra griega para lo que los hebreos llamaban Mesías. Y Mesías significa ungido. Y todo el pueblo conocía perfectamente qué era lo que se ungía. Se ungía a los profetas para su ejercicio profético, se ungía a los sacerdotes y se ungía a los reyes. Así que este título de el ungido en singular era utilizado para denotar a aquel que iba a cumplir todas estas funciones. El ungido, el Mesías, es aquel que es proclamado profeta, sacerdote y rey, y solo Jesús pudo cumplir todo esto. Es profeta, como lo dijo Moisés, el gran profeta profetizado por Moisés, que reveló al Padre. Es sacerdote porque se ofreció a sí mismo e intercede por nosotros, y es rey de reyes, heredero de todos los reinos del mundo. Así que esta afirmación de Pedro va más allá de los simples oficios. Le está diciendo: tú eres el Mesías, tú eres el que estamos esperando, tú eres el Salvador. Después de 2 años siguiendo a Jesús, ya no hay duda, tú eres el Mesías, tú eres el Hijo de Dios. Ahora su deidad está en sus mentes y los discípulos le pueden decir: esta es tu verdadera identidad. La gente está diciendo eso, pero tú eres el Salvador, tú eres el Mesías. Ahora, ¿por qué Pedro pudo entender esto? No, Pedro era piloso, Pedro lo que era impetuoso. Pedro era el que siempre está. Pero Mateo, siguiendo en el relato paralelo, nos deja ver que esto no fue por un esfuerzo humano. Porque Mateo 16:17 nos dice que Jesús le contesta: Simón, hijo de Jonás, eres bienaventurado, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Es decir, esto no fue por un esfuerzo humano. Esta gran revelación y confesión de Pedro se produjo porque el Hijo les había sido revelado. Dios se lo había mostrado, sus ojos habían sido alumbrados y ahora podían ver con claridad quién era realmente Jesús. El Espíritu había alumbrado su entendimiento y ahora podían ver claramente quién es. Y yo creo que cada uno de nosotros está aquí por la misma razón. Está aquí porque nos tocó su gracia. Cada uno de nosotros pudo entender esta verdad porque un día nosotros, siendo ciegos, la misericordia y la gracia de Dios nos alcanzó y pudimos ver con claridad quién es Él. Es decir, ninguno de nosotros está aquí por ser más buena persona ni más inteligente. Es que yo me las pillo más rápido que otro. O sea, yo llegué y apenas escuché, yo dije: no, esto hice un análisis psicopéctico en mi casa, me puse a reflexionar. No. Cada uno de nosotros, es decir, sin ese toque de gracia, nosotros seguiríamos siendo ciegos sin ver la realidad de quién es Jesús. Amén. Cada uno de nosotros está aquí porque no nos lo reveló ni carne ni sangre, sino que el Espíritu ha alumbrado nuestro entendimiento, nos ha guiado y nos conduce a la verdad y hemos podido ver con claridad quién es Él. Tú eres el Cristo. Todo lo que usted sabe acerca de Dios, lo sabe porque Dios se lo reveló. Yo no he encontrado gente que dice: no, pero es que yo leo la Biblia y la leo y no entiendo nada. ¿Usted ha escuchado gente así? Entonces, cuando usted escucha eso, ¿sabes por qué?
es porque necesitas al Espíritu para que alumbre los ojos de tu entendimiento. Ahí te dice, oye, yo nunca me había dado cuenta que ese pasaje decía eso. Y hoy saltó de manera especial. Lo había leído 1000 veces, pero hoy fue diferente. Si es la misma persona la que lee, ¿por qué antes no y ahora sí? Porque en ese momento los ojos de nuestro entendimiento son abiertos, son alumbrados. Y como les decía el domingo pasado, hay cosas que todavía no vemos con plena claridad, pero las comenzamos a ver. Y cuando las comenzamos, pasamos de la ceguera a la miopía, las comencé a ver. Ya el Señor se va a encargar de ir aclarando mi vista lentamente. Y esto es lo que está pasando. Todo lo que sabemos de Dios, lo sabemos porque Él nos los mostró y nos los ha revelado. Si hoy tú has llegado hasta aquí y no sabes quién es realmente Jesús, hoy tus ojos pueden ser alumbrados para que sepas y entiendas quién es Él realmente. Es posible que entraste a este lugar y dices, no sé, tengo un concepto, pero no sé realmente quién es. Hoy tus ojos pueden ser alumbrados. ¿Listo? Los discípulos saben quién es Jesús. Estamos listos para salir a anunciar quién es Él. Ya sabemos. ¿Cómo contesté, maestro? Perfecto. Contestaste bien. Bueno, entonces vamos a salir. No, espérate. No se lo digas a nadie. Él les mandó, dice el verso 30. Les ordenó que no dijesen esto de Él a ninguno, a nadie. Y esto es contradictorio, espérate ahí. La gente está equivocada, la gente está diciendo todo eso. Tengo que salir a decir que tú eres el Cristo. No, no se lo digas a nadie. ¿Por qué? ¿Por qué Jesús le hace esta fuerte advertencia? Porque Jesús sabía que faltaba otra parte. Es decir, hasta aquí el mensaje está incompleto. ¿Está bien? Ya sabes la primera parte. Soy el Cristo, soy el Salvador, soy el Rey. Pero todavía falta la mitad del mensaje. ¿Cuál es la otra mitad? La misión. ¿Para qué vine? La cruz. No puedes salir a proclamar este mensaje de quién soy yo sin decir lo que vine a hacer. No puedes salir a proclamar el mensaje de la identidad de Jesús y poner solamente una parte del mensaje. No hay evangelio sin cruz y sin resurrección. Y sin la cruz y sin la resurrección el mensaje está incompleto. Salir a proclamar a Jesús en este momento hubiese sido prematuro, porque Jesús está cumpliendo un cronograma divino. Y después de la muerte y la resurrección de Jesús, Jesús sí les va a comisionar y les va a decir, bueno, ahora sí, vayan y anuncien a todas las naciones quién soy. Vayan y enséñenle en todas estas cosas, y ahí sí los invita a predicar. Escúcheme, hermano. Un mensaje que llame, ¿cierto? O que se pretenda llamar evangelio sin cruz no es evangelio. Evangelio de lo que sea, que ofrezca cualquier cosa en nombre solamente del Rey. Rey, tú eres hijo del Rey, y solo se agarre de ahí para ofrecer esta vida, la otra, las comodidades, llámese como se llame. Sin cruz no es evangelio. Usted no sabe ni la cantidad de gente que se ha aprovechado de la mitad del mensaje y diciendo, pero por favor, si tú sirves, ¿tú crees que tú es para que andes a pie por ahí? Si tú estás sirviendo al Rey, cogiendo buceta. Eso es un mensaje, hermano, con todo respeto, diabólico. Llámese como se llame. Póngale el título que usted quiera ponerle. Hoy en día le han puesto muchos títulos. El más común, Evangelio de la Prosperidad. Si sirves a un rey,
Sí, pero espérate para que veas lo que este rey va a hacer y va a decir. Este rey va a ir a la cruz y va a decir después, si alguno quiere seguirme, tiene que tomar su cruz y seguirme. Tiene que negarse a sí mismo. Esa es la otra mitad del mensaje. Niéguese a sí mismo, tome su cruz y síganme. Vengan y vean para dónde va este rey. Este rey vino no a ser servido, este rey vino a servir. Es la parte que los discípulos todavía no entienden. Por eso le diga, calladito te ves más bonito. Ya llegará el momento donde vas a poder proclamar todo esto. Así que evangelio que predica la mitad del mensaje no es evangelio. Yo siempre he dicho que el problema de las falsas doctrinas no está en lo que dice. El problema está en lo que no dice. Normalmente lo que dicen está correcto, pero lo que dicen es solo la mitad. ¿Cierto? Entonces hacen énfasis solo en la mitad. Y lo que se queda sin decir es donde está realmente lo importante. Entonces el problema no es lo que dicen, el problema es lo que no dicen. Entonces salir a proclamar un mensaje incompleto era inapropiado en este momento. Es por eso que ya teniendo claro la identidad de Jesús, pronto es el Espíritu y no lo he visto. ¿Hay algo arriba? ¿Qué hay? Ok. Teniendo claro la identidad de Jesús y habiendo confirmado Jesús que todos entienden, sus discípulos han entendido quién es Él, de inmediato les va a transmitir cuál es su misión. Y fíjense el cambio, esto es un momento de adoración altísimo, grandísimo, wow, tremenda revelación. No te lo reveló ni carne ni sangre. Esto ha sido tremendo, tremendo, tremendo lo que acaba de suceder aquí. Y fíjense que inmediatamente después de esta declaración, más adelante vamos a ver que hay otras cosas que Jesús le dice a Pedro que son muy buenas y que dan una enseñanza poderosísima de esta declaración. Pero fíjense el cambio tan drástico que da el mensaje. Y ahora pasa de la identidad a la misión, versículo 31. Y comenzó a ¿qué? Enseñarles que le era opcional, que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Versículo 32, esto les decía claramente. Después de este momento de éxtasis, después de este momento de gloria, después de tener clara la identidad de Jesús, de entender que había sido una revelación divina, un toque de la gracia que les había hecho entender que Él era el Cristo, ahora Jesús les dice esto. Y para nosotros que conocemos toda la historia, nos da y dice, bueno, gloria a Dios, tremendo. Pero para los discípulos, usted se imagina el choque de lo que Jesús está diciendo. Esto debió ser un baldado de agua fría para ellos. Espérate ahí, hemos encontrado al Salvador, hemos encontrado al Mesías. Y ahora nos dice que su misión, que le era necesario. Jesús ahora es que le puede transmitir su misión. Ahora que ellos están completamente claros en quién es Él, ahora les transmite para qué vino. Y esto era lo último que los discípulos hubiesen esperado escuchar de Jesús. Recuerden que en los discípulos hay un celote, ¿no? Está Simón esperando para ver cuándo es que vamos a hacer la revuelta que nos libere de los romanos. ¿Cuándo? O sea, ya sabemos, ahora eres tú. Tiene el respaldo, es Dios mismo. Esta guerra la ganamos porque la ganamos. Para que Jesús le diga, bueno, he venido a morir. ¿Cómo? Y no a cualquier muerte. Voy a padecer y voy a sufrir y a padecer mucho. Esto los debe tomar por sorpresa. En el momento de mayor revelación, en el momento de mayor claridad,
Jesús anuncia por primera vez su muerte, a lo que vino, su misión. Y los discípulos lo están mirando sorprendidos. Ya sabían que era el Mesías, pero no podían comprender a qué había venido. La idea de que tenía que padecer y morir no les cuadra. Marcos nos dice que comenzó a enseñarles. Esto significa de que a partir de este momento en el Evangelio las enseñanzas acerca de la muerte de Jesús se van a volver muy repetitivas. Jesús le va a enseñar 3 veces acerca de su muerte y 3 veces los discípulos no van a entender. La Biblia dice que aún después de que Jesús muere, hay discípulos camino a Emaús que todavía no entienden. Y se les pega a Jesús en el camino, lo ha leído. Y se ven acá, ¿y por qué es tan triste? Y dice, tú no has visto. Tú eres el único que no sabes lo que aconteció. ¿Tú en qué planeta vives? Pensábamos que habíamos encontrado al Mesías y nos los mataron. Necios, tardos de entendimiento. Que no era necesario, y comienza a abrirle la escritura y cómo a través de Moisés y de los profetas, de que eso tenía que acontecer. Y dice que después que los ojos del entendimiento les son abiertos, se dan cuenta que es Jesús el que va con ellos. Y ya para que ya no está. Y dice, oye, no ardía nuestro corazón cuando nos abría las escrituras. Claro, no lo habíamos entendido. Es decir, que las próximas veces que Jesús le hable acerca de su muerte, los discípulos van a estar como a veces venimos los domingos. Sí, ¿cómo no? Yo no creo que eso sea así como. Pero Marcos está diciendo que Jesús no está usando parábolas, no está usando ilustraciones para decirle acerca de su muerte. Él ya había usado algunas ilustraciones, alguna tipología para eso. Así, la señal que van a recibir es la señal del profeta Jonás. Como Jonás estuvo en el vientre del pez, pero ahora ¿cómo lo está haciendo? Claramente, se los decía claramente, comenzó a enseñarles. Y Jesús usa el título para él mismo de el Hijo del Hombre, que muestra su condición tanto mesiánica como humana. Este es un título del libro de Daniel, donde el anciano de días, que es el Padre, le da al Hijo del Hombre todo honor, toda gloria, todo. Y este título completamente mesiánico es el que Jesús está usando. Pero aquí lo más importante es que Jesús les está diciendo, me es necesario. Le era necesario. Jesús está diciendo que cada uno de los sufrimientos, de los tormentos que iba a soportar, era parte del plan divino que estaba orquestando Dios en la eternidad, del propósito del Padre. Y puede que Pedro en esta ocasión no entienda, pero cuando usted ve al Pedro de Hechos, usted se da cuenta de que sí lo entendió, de que verdaderamente le era necesario. Porque en Hechos el mensaje de Pedro es, él fue entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Es decir, la cruz no fue un plan B. Jesús había venido para entregar su vida y allá iba a la cruz. Iba camino a la cruz. Y Pedro le dice, y ustedes lo prendieron y lo mataron, lo entregaron en manos de inicuos, lo crucificaron, pero todo esto estaba determinado y anticipado en el conocimiento de Dios. Eso quiere decir que al final lo entiende. Así que en este momento todavía era miope el pobre Pedro. Habían cosas que no entendía, pero su muerte era una necesidad, era lo que había venido a hacer para satisfacer la justicia de Dios. Este era un sacrificio necesario y era un sacrificio voluntario. Y les dice que los líderes y que todo ese grupo de personas, los ancianos, los principales, los escribas, lo van a rechazar. Jesús sería rechazado por su propio pueblo, rechazarían su propio Mesías, y que su resurrección también era necesaria para mostrar que Dios había aceptado el sacrificio y que la muerte ya no tiene poder sobre nosotros. Eso quiere decir que Jesús le está diciendo que su vida, su muerte y su resurrección eran completamente necesarias para nuestra salvación.
su vida, su muerte y su resurrección son la garantía de nuestra plena salvación. Por eso era necesario y por eso ahora se los está diciendo claramente. Y fíjense que a pesar de todas las profecías del Antiguo Testamento, a pesar de todo lo que ellos habían leído y conocían, hay profecías tan directas, por ejemplo, como las profecías del profeta Isaías, donde muestra al siervo sufriente. Los judíos no tenían la expectativa de un Mesías que viniera a sufrir. Ellos estaban con su expectativa. Esta parte de Isaías no la entiendo, pero yo estoy esperando es un Mesías que venga a liberarnos. Y Jesús les habla de la necesidad de que su vida y su muerte y su resurrección. Nosotros también necesitamos eso. Era necesario para nosotros. Era necesaria su vida, su ministerio. Era necesaria su muerte y su resurrección para ahora nosotros poder proclamar nuestra salvación. Los discípulos no entienden, tampoco quieren preguntar, y así van a seguir sin entender cada vez que Jesús les hable acerca de su muerte. ¿Por qué razón? Por lo que le decía, por las expectativas que tenía. Yo no sé si a usted le ha pasado, y decíamos el domingo pasado, cuando uno tiene una expectativa y cuando uno solo quiere ver una cosa, por más que se le enseñe y se le enseñe y se le enseñe, no la va a ver. A ellos no les entraba en la cabeza de que Jesús tenía que morir. No importa cuántas veces Jesús se lo repita, ellos, Jesús está hablando y ellos están, no tienes que morir, no te va a acontecer eso, no lo recibo. Esta es la versión moderna de no lo entiende, que le dice que no, que la Biblia, no, eso no lo recibo. Pues si está en la Biblia, no lo acepto. Reprendo tus palabras en el nombre de Jesús. Ellos están ahí, están en su posición. No, y Jesús le dice, no, voy a morir. Por más que ha tratado de enseñarles y enseñarles, yo creo que así somos. Venimos aquí, la palabra nos está hablando, pero nosotros estamos sentados en nuestra posición. Mano, deja la ira. No, yo soy así. A mí me tienen que amar así. Mano, déjala. No, quien me va a amar, que me ame así. Yo soy así. Y por mucho que le des y le des, usted está ahí parado en su posición. Tranquilo, el Señor de que lo ablanda, lo ablanda. Pero a veces hacemos las cosas más difíciles. Entonces Jesús, por eso después que conocían su identidad, fue que le transmitió su misión. Y esto nos lleva a nuestro último punto. Cuando ya Jesús ha mostrado quién es realmente, a qué vino su misión, enseguida afloró el Pedro que todos llevamos dentro. Todo el mundo le echa la culpa a Pedro, pero Pedro es exactamente igual a nosotros. Apenas los planes de Dios no encajan con mis expectativas, salimos. Y a veces no lo decimos, pero lo pensamos. Y estamos así, decimos, no estoy muy de acuerdo con lo que estás haciendo. No me parece. Y no lo decimos y oramos y nuestras oraciones son teológicas. Pero en nuestro corazón decimos, no lo recibo, no lo acepto. Reclamo y proclamo otra cosa. Ay, sabroso, ¿eh? Cuando los planes de Dios van en contra de mis expectativas, aflora el Pedro que todos llevamos por dentro. Entonces Pedro le tomó aparte y Señor, espera. ¿Cómo así que muerte, resurrección, rechazo, sufrimiento? Ven acá, creo que estás delirando. Y lo toma y se lo lleva aparte el atrevido. ¿Y comenzó a qué? A reconvenirle, a decirle, la expresión que aparece ahí es muy fuerte. Pero él, volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro diciendo, quítate de delante de mí, Satanás. Porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Qué marcado contraste encontramos en este texto, ¿cierto? Pedro pasa de ser el vocero de Dios a ser un instrumento del diablo. En la misma escena está. Y a mí me asombra una cosa. Nosotros estamos completamente seguros que Marcos lo que está escribiendo son las memorias de Pedro. Que lo que Marcos sabe y lo que Marcos está escribiendo lo sabe porque Pedro es quien se lo está diciendo. Es decir,
que el que está redactando esto está cogiendo todas las memorias de los acontecimientos. Y a mí me llama la atención que Pedro omite cosas que Mateo nos dice. Y usted que ha leído el pasaje también en Mateo, sabe que en el mismo pasaje hay una tremenda afirmación de Jesús. Jesús no solo le dice, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, esto no te lo reveló ni carne ni sangre, esto te lo reveló mi Padre, ¡oh, aleluya! Entonces no, sí, es que el Padre me revela, no. Sino que además Pedro no solo omitió eso, sino que después de eso Jesús le dice, tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Cuál es la roca? Pedro. No, la roca no es Pedro, es lo que Pedro acaba de decir. Lo que pasa es que hay un juego de palabras con el nombre de Pedro. Sobre esta declaración que acabas de hacer, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, sobre esa declaración yo edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán sobre ella. Pedro en Marcos omite eso. Tú eres Pedro, el que dijo. Pero no solo eso, el pasaje en Mateo dice que Jesús le dice otra cosa. ¿Qué le dice? A ti te daré las llaves del reino. ¿Qué significa eso? Que Pedro es el que hace llover y que abre y cierra las llaves para que llueva. O que cuando uno llega al cielo, Pedro está, no hombre, está en la puerta porque el que tiene la llave, y entonces a que Pedro no deje entrar. No. ¿De dónde sacamos eso? Cuando usted sigue leyendo la historia bíblica, usted se va a dar cuenta que cuando Jesús le dice, te voy a dar la llave es el evangelio. Y que es Pedro en Hechos quien abre la puerta para que primero los judíos entren al reino. Después va a los samaritanos y los samaritanos entran al reino. Y después, a pesar de que no quiere, le toca ir a los gentiles. Y va y abre a los gentiles para que entren al reino. Tiene la llave es el evangelio. Wow. Se parece a nosotros, Pedro. Porque nosotros también siempre queremos contar lo malo que nos sucede, nuestros fracasos, ¿cierto? Igualitico de nosotros. No, nosotros quisiéramos contar nuestros triunfos, nuestras experiencias. ¿No? ¿Te acuerdas de lo que Jesús, las llaves, las tengo yo? Las llaves. Él no entendía eso. Yo sí que sobre lo que yo dije, Jesús va a edificarle. ¿Cómo te queda el ojo? Pero Pedro ha omitido todo eso. Ha omitido todos sus triunfos, todo lo que Jesús le dijo, y va a incluir dentro de su propio relato la reprensión que Jesús le hizo. Qué honestidad de este relato, ¿no les parece? Nosotros siempre queremos publicar nuestros éxitos. Y este es el boom de las redes sociales. Que lo vea Facebook, que se entere Instagram, que estoy triunfando. Y nuestros fracasos, de eso ni hablemos. Eso ahí, mira, que la gente no se entere. Mira a ver cómo lo maneja, ¿cierto? Sí, perdóname, pero no se lo digas a nadie. Porque nos queremos ocultar nuestros fracasos. Pero Pedro es completamente honesto y muestra cómo es posible una persona con este nivel de revelación pasar de ser un portavoz de Dios a ser un vocero del diablo en un minuto. De un momento de adoración, tú eres el Cristo, de que le dijeran sobre esta declaración, edificaré mi iglesia, te doy las llaves del reino, a que le digan, apártate de mí, Satanás. ¿Cómo es esto posible? El pescador intenta reconvenir al Señor, y ahí hay una frase fuerte, este reconvenir. Y Mateo también nos amplía lo que Pedro intenta decirle, mira, diciendo, Señor, ten compasión de ti mismo.
En ninguna manera esto te acontezca, es lo que Pedro le dice. Jesús le está diciendo, me es necesario, esto tiene que pasar. Y Pedro está diciendo, no lo recibo. De ninguna manera, es una expresión de hostilidad. Jesús dice, me es necesario, Pedro dice, que no te acontezca. Un choque lo que está sucediendo. Y Pedro pasa de lo alto a lo bajo, de conocer su identidad a desconocer su misión. Porque una persona puede en un momento dado pasar de ser un portavoz de Dios a ser un vocero del enemigo. El texto da la razón. Todo depende del lugar donde tengas puesta la mirada. En el momento que quitas la mirada de las cosas de Dios y la pones en la de los hombres, te conviertes en un parlante del enemigo. Así que Pedro seguramente quedó todavía más frío. Cuando Jesús se vuelve, también mira a los discípulos, reprende a Pedro y le dice, quítate de delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Mateo dice, apártate de mí, me eres tropiezo, dice el evangelista. Algunos piensan que está dividido. A Pedro le dice, apártate de mí, me eres tropiezo, y después es que le dice, apártate de mí, Satanás. ¿Y por qué Jesús mirará a los discípulos también para esta reprensión? Porque usted cree que solo era Pedro el que estaba pensando esto. El problema es que Pedro fue el único que se atrevió a decirlo. Los otros estaban igual que nosotros. No lo decimos, pero lo estamos pensando. Eso que va a sufrir ahora que lo encontramos. Estaban acá. Jesús, porque si no la represión hubiese sido solo para Pedro. Pero Jesús mira a sus discípulos. Pedro es el vocero de lo que ellos también están pensando. Así que todos debían oír esta represión porque seguramente también lo estaban pensando. Pedro es el único que se atreve a hablar. Yo les hago una pregunta, hermano. Somos los abogados de Pedro. ¿Habían buenas intenciones en Pedro? ¿Usted cree que Pedro hacía esto por una maldad o algo? Era bien intencionado. Pedro no quería que Jesús sufriera. Sus intenciones eran buenas, eran nobles. ¿Cuál es el asunto? Responder naturalmente. Querer responder naturalmente a la idea de que su Señor y Salvador fuera rechazado, a que moriría, a que iría a sufrir. Esto es lo que hace que se lleve la reprensión que se lleva. Y que el sufrimiento de Cristo también sería su propio sufrimiento, ¿no? Yo creo que nosotros tenemos que mirar este pasaje con mucho cuidado. ¿Y por qué tenemos que mirarlo con mucho cuidado? Porque nosotros podemos pasar en un momento dado de ser instrumentos de Dios a ser instrumentos de nuestro enemigo. Me va a decir que usted nunca le ha prestado la lengüita al diablo. ¿Se la ha prestado o no se la ha prestado? Sí se la hemos prestado. En un momento dado, somos tan frágiles, estamos en altas y tan bajas, que en un momento dado podemos quitar la mirada de los propósitos eternos, de lo que Dios está haciendo, de cómo Dios se está moviendo, y ponemos la mirada en las cosas de los hombres y se nos sale ese, a mí no me parece. Sí, ellos son los líderes, ellos verán cómo administran eso, pero yo, hijito, yo no estoy, si de mí dependiera, yo no lo haría así. Amén. Entonces quitamos, no hay nada de lo que Dios está haciendo. No, a mí no me importa lo que Dios está haciendo. Es que yo lo haría de otra forma. Es que yo tengo una mejor forma de hacerlo. Claro, pero a mí como no me ponen, siempre son los mismos. Pero si me llamara, yo lo haría. Amén. Y usted no se imagina ni cuántos han servido de parlantico del enemigo. En reuniones van con la mirada puesta en las cosas de los hombres, y en medio de una reunión
el enemigo ha colado un parlante a que hable y reproduzca las cosas de los hombres. Y Pedro es el ejemplo. Amén. La causa está allí, en poner la mirada en las cosas de los hombres. Y lo otro que nos muestra es que nosotros también somos así. Intentar reconvenir al Señor nuestra actitud, nuestros pensamientos. Cuando ponemos la mirada en nuestras propias cosas, decimos: Señor, no estoy de acuerdo con lo que estás haciendo. Porque estamos pensando solo de manera natural. Porque no estamos entendiendo todo el propósito. Porque queremos que las cosas se hagan como nos parece a nosotros. Y muchas veces hasta buena intención. Tú dices: hermano, ¿por qué está diciendo eso? Porque a mí lo que me interesa es el bienestar de la iglesia. La intención es hasta buena. Amén. Pero bien intencionadamente pecamos. Y ahora la reprensión de Jesús es: pon la mirada en el lugar correcto. Estás poniendo tus deseos por encima de los planes de Dios. Y sabe una cosa, cuando ponemos la mirada en nuestros propios deseos, en las cosas de los hombres por encima de las de Dios, con buenas intenciones y todo, terminamos siendo tropiezo para nosotros y para otros. Por eso Jesús le dice: apártate que me eres tropiezo. Volvemos al ejemplo del domingo pasado, ¿verdad? Pedro no tiene una claridad completa. Pedro no es ciego, pero todavía es miope. No alcanza a comprender los planes de Dios y que estos planes exceden su racionamiento humano, que sus pensamientos no son nuestros pensamientos, ni sus caminos nuestros caminos. Pero al igual que Pedro, nosotros también muchas veces hemos intentado reconvenir al Señor y decirle: Señor, ¿podrías hacerlo de otra manera? Porque esa no me está gustando mucho. Yo creo que esta es una de las expresiones más fuertes dichas para un creyente, la que Jesús le está diciendo a Pedro: me eres tropiezo, quítate delante de mí. Y le dice Satanás porque todo lo que se opone a la voluntad de Dios solo proviene de un lugar. Todo lo que quiere entorpecer el propósito, el avance a la cruz, todo lo que quiere invisibilizar la cruz, proviene del enemigo de nuestras almas. Todo lo que pretenda vender éxito, reino y gloria sin cruz es diabólico y satánico. Por eso le dice lo que le dice. Y Jesús no va a ceder a la tentación de un reino sin cruz. Jesús no va a ceder a la tentación de una gloria sin cruz. Esta es exactamente la misma tentación del desierto. Tú no necesitas la cruz para tener reino, tú solamente di la palabra y ya. Y esto muestra que entonces el enemigo no dejó de tentarle en su humanidad. Decirle: no, tú no necesitas, ya tienes tu ejército, tienes la gloria, vamos a salir a proclamar que tú eres el rey, para que veas tú cómo la gente te va a reconocer y te va a hacer el rey, va a votar a los romanos y te va a poner a ti como el rey de esta nación. Pero para Jesús no llegar a la cruz no era una opción, porque el mensaje está completo, entendiendo de que Él es el rey, pero que vino a morir por cada uno de nosotros para reconciliarnos con Dios eternamente y para siempre. Así que no es imposible, es imposible que usted quiera entender la cruz si primero no ha entendido quién fue el que murió en la cruz. Usted tiene que conocer su identidad. Él es mi rey, pero vino a entregarse. El texto de hoy nos ha enseñado de que alguien que proclama a Cristo también puede ser usado para oponerse a Cristo. ¿De qué depende? De que seas usado para proclamar a Cristo o para oponerte a Cristo. ¿De qué depende? De dónde tengas puesta la mirada. Si pones tu mira en las cosas del cielo, serás usado para proclamar a Cristo. Si pones tu mira en las cosas de los hombres, serás usado para oponerte a Cristo, porque solo hay dos maneras de hacer algo: o a la manera de Dios o a la manera de los hombres. Y normalmente chocan las dos formas. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que alinear mi manera de hacer las cosas a su voluntad.
Téngalo por seguro, hermano. Dios va a usar cada circunstancia en tu vida, todo lo que te suceda, todo lo que te acontezca, para que tú aclares tu visión de quién es Él. Todas tus circunstancias, todo lo que estás pasando, cada una de tus situaciones, Dios la está usando para mostrarte quién es en realidad. Él lo va a seguir haciendo. Así que hay esperanza. Pero aparte de la cruz, el hombre no tiene esperanza alguna. La cruz es nuestra esperanza. Y si seguimos a Cristo, nuestro único camino también es la cruz. Dos amén. Ellos lo están siguiendo y le dicen, bueno, ahora les muestro dónde voy. Voy a la cruz. ¿Me quieren seguir siguiendo? Ese es el destino. La cruz es el destino. ¿Sigues a Cristo? ¿Sigues a Cristo? Nuestro destino es la cruz. Yo creo que para seguir defendiendo a Pedro, él pudo haber fallado en esta ocasión, pero él pronto va a llegar a entender la cruz en todo su esplendor. Miren sus mensajes en Hechos para que vean ustedes. En el Pentecostés va a hablar de Cristo resucitado, crucificado y resucitado. En sus epístolas va a hacer énfasis en que Él sufrió, padeció. Dice 1 de Pedro 3:18, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Pedro lo entendió. Al final lo entendió. Y a pesar que para los discípulos ese día fue la peor de todas las noticias, para todos nosotros esta es la mejor de todas las noticias. De que Él vino a salvarnos. Esta es la gran noticia del Evangelio. Este es el centro. La pregunta entonces es, ¿cómo vas a responder tú a la más importante de todas las preguntas? Cierra tus ojos donde estás. Y ahora, ¿cómo vas a responder a la más importante de las preguntas? ¿Quién es Jesús para ti? El texto ha mostrado la identidad, quién es Él. El texto ha mostrado su misión, a qué vino. Y también la reprensión de aquellos que no ponen la mira en el lugar correcto. Esta que fue una muy mala noticia ese día para los discípulos se convirtió en la mejor y más grande noticia para todo el mundo. Este es el centro del Evangelio. Su muerte y su resurrección ha pagado el precio y el castigo por el pecado, ha vencido la muerte, para que ahora todos los que creen en Él podamos tener vida eterna. ¿Cómo responderás a la más importante de todas las preguntas? ¿Quién es para ti Jesús? La respuesta correcta es: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tú eres el Salvador. Y yo no sé en cuál de los extremos estés, porque quizás tú has llegado a este lugar sin conocerle, sin saber quién es el Señor. Y el Señor ha usado hoy su palabra para mostrarte quién es Él en realidad y lo que por amor a ti hizo. Así que este puede ser el día, si este es tu caso, en el cual puedes entender abiertamente, claramente quién es Él. Él es el Rey, pero el Rey que se ha hecho siervo para venir a reconciliarte con Dios. Ha venido a morir, le fue necesario padecer mucho, ser rechazado, morir y resucitar. Si entiendes esto, si hoy los ojos de tu entendimiento pueden ser alumbrados por medio del Espíritu de Dios, en tu vida ocurrirá lo más grande que puede ocurrir en un corazón. Se te dará la potestad de ser llamado su hijo y entrarás en una relación de amor con Él. No sé cuál es tu caso, porque quizás como Pedro pensaba que le conocías y que ya llevabas mucho tiempo caminando con Él. Quizás pensabas que le conocías, que entendías quién era, pero no entendías que su camino a la cruz
también es el camino tuyo a la cruz. De que también tendrás que negarte a ti mismo como lo hizo Él. Que también tendrás que tomar tu cruz y seguirle. Que su rechazo también es nuestro rechazo. De que de la forma en la que Cristo fue rechazado, nosotros también seremos rechazados por un mundo perverso. Quizás esta mañana también te has descubierto como Pedro, poniendo la mirada en las cosas terrenales. Y a causa de poner la mirada en las cosas terrenales, has terminado siendo tropiezo para ti y para otros. Debiendo ser instrumento de Dios, has sido instrumento del enemigo de tu alma, porque has puesto la mirada en el lugar incorrecto. Así que hoy, en esta mañana, es un buen tiempo para poner la mirada en el lugar correcto y decirle: Señor, yo también he sido como Pedro, intentando reconvenirte y diciendo: las cosas como las estás haciendo no van bien. Señor, yo también he intentado muchas veces reprenderte, decirte: Señor, ven acá. Quizás no lo he dicho, pero tú conoces mi corazón. Y a cuántas cosas en mi vida tú has dicho: es necesario que acontezca. Y yo he dicho: no pase tal cosa. No sé en qué grupo estás. No sé cuál es tu condición esta mañana. Lo único que sé es que sin importar dónde te encuentres, para todos hay esperanza en Jesús. Pero al final lo terminará entendiendo y proclamando correctamente. Pero al final terminará diciendo: Él es el glorioso Salvador, el que padeció una sola vez por los pecados. Él era justo y padeció por los injustos, pero lo hizo para llevarnos a Dios. Pero lo terminará entendiendo y nos dirá: Él fue muerto en la carne, pero fue vivificado en espíritu. Y ese será el mensaje completo: que mi Rey se hizo hombre y vino a padecer en una cruz para ocupar mi lugar. No vino para hacerme millonario, vino para salvarme de un problema peor que la pobreza: mi pecado y mi separación eterna de Él. ¿Cuál será tu respuesta en esta mañana a la más importante de todas las preguntas? ¿Quién es para ti Jesús? ¿Será más fuerte tu opinión y tus expectativas? ¿O realmente nos uniremos a la confesión sobre la cual se edifica la iglesia? La iglesia está conformada por todos aquellos que declaran y viven esta confesión: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Sobre esta declaración está fundada tu iglesia, Señor. Y por esa razón, no importa lo que suceda a nuestro alrededor, las puertas del Hades no prevalecerán contra nosotros. A nosotros, al igual que Pedro, también se nos fue concedida la llave, Señor, para anunciar el evangelio que abre la puerta al cielo. A nosotros también se nos ha dado la oportunidad de decir que eres un Dios que, siendo rey, te hiciste siervo y viniste a morir para reconciliarnos contigo mismo, para salvarnos de ti mismo, para darnos vida eterna, Señor. Queremos proclamar el mensaje completo: el Rey y su cruz. En el nombre de Jesús. Amén y amén.